Primeramente, buenos días para todos. Espero que estén bien. Feliz domingo. Y hoy vamos a comenzar una serie de estudios cortos, ¿verdad? Porque solo vamos a dedicar un domingo para cada tema. Y se llama Las tres virtudes. Entonces, les voy a adelantar, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito de Biblia, bastante Biblia hoy. Entonces, vayan buscando 1 Corintios 13:13. Eh, y Em, porque hoy vamos a comenzar con la primera virtud que menciona Pablo cuando termina el capítulo 13 de los Corintios. Y vamos a declarar que tenemos un espíritu de sabiduría y revelación y que esta palabra cala en nuestro ser y que nos aviva el don del Dios, el don que tenemos en cada uno y nos despierta en cualquier área donde queremos o necesitamos ser refuerzo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver. Ok. 1 Corintios 13:13 es el capítulo del amor. Perdón, sí, del amor. Y Pablo termina el capítulo con los, las tres virtudes que él los llama. Dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Qué lindo. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera, la fe. Esta va a ser casi cátedra, este estudio hoy, porque recibí como que citar varias escrituras, tratar de ser como muy analítico de la fe. Y para comenzar, entonces, vamos a la definición de qué es la fe según la Biblia misma, antes de que veamos otras maneras de expresarlo. En Hebreos 11:1, tenemos la declaración o lo que llaman el capítulo, ¿verdad? El capítulo de los grandes héroes de la fe o de la fe misma, y comienza con la definición de qué es fe. Dice, fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Entonces, dos características de la fe. La garantía de lo que se espera. Vea que la fe no es lo que se espera, es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Entonces, esta palabra, fe, en la Biblia, si usted lo busca en el griego, es una palabra que se llama pistis y es el número 4102 en el griego. Entonces, mm, ¿qué significa esa palabra? Si lo buscamos, dice palabras que son sinónimos de la fe. Serían convicción, sería creencia. Me gusta la manera que él expresa Andrew Womack. Él dice que es una actitud positiva hacia algo que Dios hizo. Yo diría que yo agregaría algo a eso. Yo diría que es una actitud positiva hacia algo que Dios dijo o hizo. Eh, entonces, ¿qué es fe? Es una confianza, una convicción, una certeza,
una garantía que Dios nos ha hecho. Casi podríamos decir que es una promesa de Dios. Es algo en que nos podemos basar. Y para ver un poquito, un preámbulo de esto, vamos a ir a Romanos 2 un momentito. Me gustó lo que, me gustó lo que Pablo expresa en Romanos 2 en cuanto a Abraham, ¿ok? Entonces, en Romanos 2, perdón, Romanos 4, ando desubicado. Romanos 2, creo que vamos a ver la próxima semana. Romanos 4. Y en el 4:17 tenemos una cualidad de Dios. Nos recordamos que nosotros, vamos a ver más adelante, que nosotros nos basamos en la fe de quién. No es en la fe tuya, no es en la fe mía. Nos basamos en la fe de Jesús. Entonces, ¿por qué es interesante ver que el Padre tiene esa misma característica que Jesús? En Romanos 4:17 vemos que en la segunda parte del versículo, donde Pablo está exponiendo que somos justificados por la fe. Recordamos, por favor, que la semana pasada vimos la justificación. Era muy importante repasar eso. ¿Qué es justificación? La fidelidad de Dios, el, el cumplimiento de Dios de cumplir su palabra. Esa es la justificación. Y nosotros entonces tenemos fe en lo que Dios prometió. Tenemos fe en esa justificación. Vemos que en el Romanos 4:17 dice, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Vea la característica de nuestro Dios. Nuestro Dios da vida a los muertos. Nosotros somos testigos de eso. Nosotros estuvimos muertos espiritualmente en este mundo, pero Él nos da vida y vida de la clase de vida de Él. Entonces dice, Abraham le creyó en Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Para Dios, el hecho que se haya hablado algo es lo mismo que lo haya hecho. Porque Dios confía, Dios tiene certeza en su palabra. ¿Quiere parecer a tu padre espiritual? Tenga confianza, tenga certeza, tenga la garantía de que cuando usted diga algo que está respaldada en las escrituras, que está cumplido en el reino espiritual y espere la manifestación en el reino natural, que se tiene que manifestar su confesión en este mundo. Si usted haya respaldada sus palabras en lo que Dios dijo, porque Dios responde a su palabra. Por eso es muy importante que sea su palabra y no nuestra palabra. Cuando digo nuestra palabra, no quiero decir repitamos lo que Dios dijo. Eso es lo correcto. Si hablamos conforme a las escrituras, estamos respaldados en la palabra de Dios. Pero si decimos cosas que no son respaldadas en las escrituras, no se van a cumplir. O no hay garantía que se cumplan. Por eso es muy importante tener una convicción que Dios nos sanó en la cruz. Nos sanó. Él lo dijo y ya lo efectuó, lo ejecutó en Cristo. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una convicción cuando hablamos en contra de la enfermedad, sabemos que esa enfermedad ya se deshizo.
Y como vamos a ver hoy, hay maneras de que las cosas suceden operando en esta ley que vamos a hablar hoy, que es la ley de la fe. Y hay maneras que sobrenaturalmente sucedan cosas y no debemos, aunque es bueno esperar cosas sobrenaturales, no hay una garantía. Voy a hablar más adelante sobre eso, me estoy adelantando en lo que estamos viendo hoy. Entonces, vamos a ver dos o tres instancias en el Nuevo Testamento donde Jesús enseña o demuestra la fe. Vamos a comenzar en Mateo 17. Y en Mateo 17, si lo están buscando, los que están usando Biblia, les dije que vamos a ver mucha palabra hoy, porque nunca he enseñado esto de una manera, de esta manera más analítica de qué es la fe. Entonces, Mateo 17, en el 20 y el 21 tenemos eh, un par de versículos que yo he enseñado anteriormente, donde he enseñado en algunas Biblias, hay que hacer una corrección. Quiero que lo veamos en este momento. Ustedes, ¿por qué ustedes tienen, dice Jesús, por qué ustedes tienen tan poca fe? Les respondió. Les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, podrían decirles a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Yo les he dicho que su Biblia dice tan pequeña como un grano de mostaza, tache tan pequeña, porque como pueden verificar, eso no está en la Biblia. Fue agregado. ¿Cómo lo sé? Porque usted busca la traducción, usted busca Strong's, versículo 20, y no está en griego. No está. Alguien lo agregó. Dice, si tienen fe como la mostaza. Entonces yo les he enseñado esto, no vamos a pasar más de un par de minutos hablando de la mostaza. La mostaza era llamémosle la mala hierba, que crecía en todas partes en Israel. Era como una mata que crecía naturalmente por el clima y que hasta era tan fuerte que a veces se crecía entre las piedras. Yo sé que hay matas que crecen en piedras también hoy día. No es la mostaza, creo, en Costa Rica, ni Inglaterra, pero en Israel era la mostaza y salía por todas partes y era muy resistente, era persistente y crecía y crecía y crecía. Y si uno no lo trataba, entonces obviamente crecía más grande contra toda pronosticación, contra toda circunstancia. Seguía, persistía. Entonces Jesús estaba enseñando y por eso nos aclara por qué regañó tan poca fe al principio. Porque he escuchado enseñanzas que dicen, solo tienes que tener fe chiquitico, chiquitico, chiquitico. Esto no es cierto. Fe no es de diferente, bueno, sí, podemos decir que la fe tiene diferentes tamaños, pero tiene que ser firme, tiene que ser constante. Jesús siempre que habla de la fe, dice, no sea como las olas del mar. Un día sí, un día no. Que su sí sea sí y su no sea no. Y aquí está enseñando el mismo principio. Que no tenga tan poca fe, que tengan fe como el grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Ciertamente comienza pequeño, pero crece y no pare de crecer. Es difícil detenerlo. Esa es la característica que Jesús está buscando. Y esa es la fe de Jesús. Persistente, firmeza, certeza, duradera. A pesar de lo que vean los cinco sentidos. Sus ojos pueden decir que no, tus oídos pueden decir que no, la economía del país puede decir que no, tu cuerpo te puede decir que no, pero si tu fe, tu voz interior te dice sí, porque está basada en la palabra de Dios, permanezca así, permanezca, permanece en ese sentir, porque vas a ver el fruto de permanecer fiel a su palabra en ese aspecto.
Entonces, esa es la primera característica de la fe. Es una firmeza, es ser persistente, constante en algo. Vamos a ver en Mateo 21, capítulos más adelante. Rápidamente vamos a reforzar esto con Jesús maldice la higuera. Eso está en Mateo 21, 18, 19. Entonces, dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera, junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Ahora, en Mateo dice que, y al instante se secó la higuera. Pero si usted lo lee, creo que es en Marcos, dice que la mañana siguiente pasaron por ahí y se asustaron, como que no vieron que la higuera que se murió instantáneamente. Según un relato, murió durante la noche y que se había secado desde la raíz. Eso está en Marcos. Y Marcos fue escrito antes de Mateo. Entonces, por alguna cosa, Mateo puso que se secó instantáneamente, porque la mayoría de los milagros de Jesús se ejecutaron instantáneamente. Resulta que este no. Qué interesante que este no, porque esa es la que demuestra que el fruto de nuestra confesión no es instantáneo. La mayoría de las veces, diría yo, no es de un momento a otro. El cambio interno en nosotros de que creer sí puede ser instantáneo, pero el fruto no es instantáneo. Vamos a cosechar, vamos a poder recibir ese fruto, pero a veces hay que esperar un poquitito para, para tenerlo. Entonces, solo quería agregar eso para los que quieren escuchar esto en otro momento y quieren respaldo de la palabra, que es muy importante. Vamos a adelantarnos a Marcos para ver otra característica de la fe. Yo llamaría a esta que la fe es activa, no es pasiva. En Marcos 11 tenemos el famoso, la enseñanza después de que estamos terminando, ¿verdad? Estamos terminando lo que acaba de pasar, lo que Jesús maldice la higuera, se asustan y Jesús da la enseñanza sobre la higuera y enseña otra verdad, que la fe es activa. Vamos a comenzar el relato en el 22, Marcos 11, 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro, si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cuál es el principio aquí? Diga primero, basada en su creencia. Hable conforme a su creencia. Quítate de ahí y tírate al mar. Hay que sacar desde y manifestar en el reino espiritual con la voz, con las palabras, porque el universo fue formado por medio de la palabra, el verbo, la palabra hablada. No pasa nada si usted no habla. Habla bien o habla mal. Pero si se queda de una forma pasiva, no puede resistir
a los acontecimientos o las situaciones negativas, sino habla en contra de ellas. Jesús enseña, quítate de ahí y tírate al mar creyendo. Entonces enseña, la palabra es conforme a la creencia, pero no dice qué pasará en el momento. Dice más bien, hay falta algo. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración o lo que están decretando y lo obtendrán. Voy a resumir lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto unos principios de la fe. El primer principio es que nuestra fe, y no hemos visto un versículo, por cierto, de esto. Vamos a ver Romanos 3:27. El principio de nuestra fe es la fe de Jesús. Ni siquiera es nuestra propia fe. Y eso debe ser un gran consuelo para cualquiera, que nosotros a veces no podemos creer porque hemos fallado, hemos fracasado, inclusive con nuestra propia palabra. Yo sé que yo soy una persona que cuando yo fallo a mi propia palabra a alguien, le prometo algo y no cumplo, yo me maltrato, yo no me perdono. Y yo sé que es un fallo que no debo tenerla. Porque a veces es más allá, que no podemos cumplir lo que hemos prometido, no podemos cumplir lo que hemos dicho, por circunstancias, por las limitaciones, porque algo sucedió. ¿Y qué? Pues nuestra fe no se puede basar en nuestra palabra. Vea lo que dice Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Si usted busca esta palabra en la versión original, en el griego, no dice sino por el de la fe. Dice por la ley o por la norma de la fe. Muchas veces la palabra ley es la palabra norma o principio que se usa en el griego. Y aquí dice, entonces, la ley de la fe. La fe tiene una ley y es la fe de Jesús. Si quiere, lo podemos ver. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ok, es en el versículo anterior, en el 3:26. En el 3:26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Recuerde que vimos la semana pasada la justicia, la justificación, que es la retribución o el cumplimiento o la fidelidad de Dios a su palabra para nosotros. Esa es la justificación o la justicia de Dios. Y dice, para manifestar su justicia, la justicia de Dios. ¿Quién? En nosotros. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús, o el original dice en la fe de Jesús. Vea que analizando la diferencia entre la fe de Jesús y la fe en Jesús resulta ser lo mismo, porque Jesús es el de la fe. Yo baso mi fe en lo que Él hizo. Entonces yo estoy respaldándome en la fe de Jesús. Mi fe en Jesús es en que Él cumplió, que Él lo logró, la fe de Él. Entonces yo puedo descansar de sentir una opresión de que es mi fe, es que es mi fe. No, yo tengo que creer en la fe de Él, que Él cumplió. Y eso es una manera de reforzar esa mente cuando cuestiona y empieza a entrar en duda y decir, no, es la fe de Jesús. Jesús lo hizo. Él lo cumplió. Su palabra lo dice. Entonces,
el primer principio y el gran principio de la gracia es que es la fe de Jesús. Yo me baso en la fe de Jesús. Yo me estoy respaldando en su fe. Y los otros dos principios que hemos visto hoy en Mateo y en Marcos principalmente es, primeramente, la segunda es, fe es una firmeza, una convicción, una creencia a pesar de no ver o de no presenciar un cambio, a no verlo con mis cinco sentidos. La fe es una actitud, es una garantía, vea o no vea el cambio. ¿Ok? Además de eso, tercer principio, la fe es activa. La fe inicia con una acción. ¿Cuál es la acción? Primero, tomar la decisión. La actitud positiva, como lo llama Andrew Womack, o creer. Creerlo y actuar. Primeramente con palabras. Decirlo. Para cancelar, para desatar o atar la circunstancia. Para actuar verbalmente, con palabras. Para que el enemigo escuche si es necesario o para que los ángeles que están trabajando a nuestro favor también escuchen para que empiecen a actuar. Y posterior a hablar, actuar conforme a esa creencia. Porque recordamos lo que leímos en el capítulo siguiente, en Romanos 4:17. Abraham creyó en quién? En el Dios que da vida a los muertos y que el que llama las cosas que no son como si fuesen o como si ya existieran. Esa es la clave de la fe. A pesar de, yo tomo la decisión. Y es muy importante esto porque muchas veces las personas, y quiero dar un ejemplo de donde se puede malinterpretar. Y cómo lo explico, cómo lo expreso mejor. Donde se puede caer, donde se puede tropezar en la fe, porque algo no pasa instantáneamente, porque la mayoría de las sanidades de Jesús pasan instantáneamente o en minutos, o según la palabra. Em, Porque hay un don de fe. El don de fe, si usted lee, y esto es para otra clase, pero no para hoy, pero quiero mencionarlo porque es una subcategoría de la fe. En 1 Corintios 12, los que están apuntando o escuchando y haciendo después, 1 Corintios 12, hay una mención en el capítulo, en el versículo 9, de los dones del Espíritu. Y debemos recordar los dones del Espíritu, que son 9, ¿verdad? De profecía, el don de fe, el don de lenguas o interpretación de lenguas y otros dones espirituales que se mencionan ahí como de conocimiento, sabiduría, son momentáneos. Son cosas que el Espíritu Santo, cuando los creyentes están reunidos y alguien está orando y recibe una manifestación, llamémoslo así, del Espíritu Santo en alguno de esos 9 dones, y normalmente actúan 2 o 3 juntos, generalmente, para que sean eficaces. Em, es momentáneo, es sobrenatural. Es un momento de que el Espíritu Santo mueve a la persona a profetizar, a interceder, poner manos sobre otra persona, donde hay una sanidad instantánea para una persona. Son momentáneos y uno es el don de fe. Ese don es algo momentáneo, temporal, sobrenatural. Y no debemos derribarnos a nosotros mismos o sentirnos acusados o en fracaso si oramos por alguien y no sucede nada visiblemente en el momento. Eso no quiere decir que la sanidad inició en esa persona
En el reino espiritual la persona ya está sana, pero se debe manifestar en el reino natural. Entonces, nunca, nunca eh, cuestione, cuestione y nunca deshaga lo que Dios está haciendo. Si usted le creyó a Dios, si usted actuó por una persona y oró por una persona, si no estuvieras actuando por medio de un don sobrenatural del Espíritu Santo en el momento, pero solo basado en la palabra, usted está enseñando la palabra. Y esa es la forma en que la mayoría de las sanidades fueron, yo presencié las sanidades en la vida de Miriam y las personas por quien ella oró. La mayoría de de las sanidades no fueron milagrosas instantáneas, fueron porque ella era maestra y enseñaba. No, la palabra dice que usted es sana. Usted tiene que irse de aquí creyendo que usted es sana. Usted no recibe una mentira sobre usted. Usted no recibe lo que le están diciendo. Usted va a cambiar su confesión y usted va a decir ya que Dios ya hizo la obra en usted. Y tarde o temprano se manifiesta la maravilla de Dios en nuestras vidas. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue la primera de tres prédicas sobre 1 Corintios 13:13, las tres virtudes. Y la próxima semana seguiremos